El agradecimiento es mío por la invitación y es un honor estar aquí para hablar de este tema tan relevante. Los profesionales de la salud, ¿por qué deberíamos tener esta dosis de vacunación con TDPA? Es decir, estar protegidos contra tosferina. Bueno, no solo es esta vacuna la que deberíamos tener como extra, sino que realmente el personal de salud tenemos un alto riesgo de adquirir infecciones y lo importante es que varias de estas pueden ser prevenibles mediante vacunación. Podemos ser fuente de transmisión de estas infecciones a nuestros pacientes que atendemos y también a nuestros propios contactos. Hay diferentes maneras en las que podemos adquirir estas infecciones, pero las principales son por inhalación y por gotas respiratorias, y es aquí donde se encuentra la tosferina, y es por eso que estamos hablando de este tema en personal de salud. En México, y que de pronto esto es desconocido por el propio personal de salud, tenemos una guía de práctica clínica y tenemos lineamientos de recomendaciones de vacunación, de inmunoprofilaxis en el personal de salud con estas vacunas que aquí les ilustro. Y también definitivamente está incluida la vacunación para tétanos, difteria y tosferina. Entonces, esto no es algo que solo estamos mencionando de manera aleatoria, sino que ya está normado y existen algunas recomendaciones. El Comité Asesor para Vacunación en Estados Unidos, en colaboración con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de ese país, puntualmente hacen algunas recomendaciones respecto a esta vacunación. Por ejemplo, mencionan que independientemente del intervalo desde la última vacuna que incluya tétanos y difteria, todas las personas mayores de 19 años que nunca hayan recibido alguna dosis de TDPA deben recibir al menos una dosis. Pero también hacen mención que para garantizar una protección continua contra el tétanos y la difteria, pero también además para pertusis se deben administrar unas dosis de refuerzos que pueden ser TD o TDPA cada 10 años. Entonces, esto no solo se limita al personal de salud, sino incluso a la población general, pero por esta situación de que estamos en mayor riesgo y eventualmente podemos poner en riesgo a nuestros pacientes, debería ser con mayor énfasis en el personal de salud. Pero ¿qué datos respaldan y por qué necesita una dosis de refuerzo que incluya pertusis, en este caso a celular, ya los beneficios y ventajas que el doctor previamente comentaba? Bueno, eh, algo muy importante es la duración de la inmunidad contra pertusis después de hacer una infección natural o por vacunación. Eso se ha estudiado y aquí les platico de este estudio específicamente en la que investiga la protección adquirida por infección natural. Es variada la respuesta que se pueda tener, donde algunos estudios mencionan que puede ser prácticamente de manera prolongada toda la vida, cerca de toda la vida, pero hay otros estudios que nos mencionan que puede ser tan corto como un poco más de 3 años, 7 años o en promedio a cerca de 10 años cuando enfermamos de manera natural. En el caso de la duración de la protección por vacunación, en este caso pertusis acelular, veamos que estos estudios encuentran duraciones de 5, 6 años. Y algo que me llama mucho la atención, que comentaba previamente el doctor, la cero prevalencia estudiada en nuestro país en niños y adolescentes es muy baja, es extremadamente baja. Entonces, pues estamos en riesgo de enfermar y como personal de salud, sobre todo aquellos que atienden población pediátrica, pueden exponerlos, porque los adultos eventualmente tenemos una enfermedad con un curso más benigno, pero podemos poner en mayor riesgo a población pediátrica y a población que tiene riesgo de complicaciones, que incluye población adulta y no solo pediátrica. Resolviendo esta pregunta también y por qué necesitamos una dosis de refuerzo que sea TDAP, que incluya pertusis, idealmente acelular,
En nuestro país se realizó este estudio de la seroprevalencia de bordetela, pertussis en personal de enfermería y médicos residentes del Hospital Infantil de México. Mucha relevancia que la población pediátrica puede estar más en riesgos y realmente los datos son sorprendentes, por lo menos para mí. 93 participantes estudiados, la mayoría era personal de enfermería. Y lo que se encontró es que 82% realmente eran negativos para los anticuerpos por de tela. Y algo también muy relevante es que cerca del 10% tenía datos de una enfermedad reciente o incluso activa. De hecho, 23% tenía un episodio de tos en las últimas 2 semanas. Recalcar, muy bajo la cero prevalencia de protección para pertussis y estos datos de que prácticamente 1 de cada 10 en últimos días, semanas, había tenido una infección y que obviamente pone en riesgo, en este caso, a la población pediátrica, que este estudio se realizó en un hospital pediátrico. Entonces, de ahí la relevancia de recibir esta vacuna. Además, tenemos muchos datos en la literatura que nos hablan de brotes a nivel hospitalarios en diferentes hospitales y no solo de índole pediátrica, sino incluso en áreas quirúrgicas u otras áreas que no incluyen exclusivamente población pediátrica. Entonces, son las razones por las que debemos estar vacunados. Porque la inmunidad vacunal y por infección desciende progresivamente y hay varios estudios que respaldan o evidencian que incluso pueden ser tan corto como 5 a 10 años la protección por vacunación y por lo tanto pues nos encontramos en riesgos de enfermar. Podemos transmitir la infección a poblaciones de riesgo y favorecer brotes. Mensajes muy puntuales. El personal de salud estamos más expuestos a enfermedades infectocontagiosas y como personal de salud podemos enfermar y transmitir estas infecciones, que no solo incluye a los pacientes, sino también a nuestros contactos cercanos. Tenemos hijos, tenemos familiares en edad pediátricas y también con riesgos de complicaciones en población adulta. Entonces, debemos revisar nuestro esquema de vacunación y si no tenemos este refuerzo con TDA, pues deberíamos aplicarlas, y no solo un refuerzo de TD, sino con esta vacuna en específico. Muchas gracias y estoy abierto a la sección de preguntas al final.